Bueno, mi nombre es Rodrigo Castillo, veo que hay hartos clientes conectados y que ya me conocen, que llevo operando todo bastante tiempo y la idea de este seminario es conversar un poco sobre el dólar peso, cómo ha ido cambiando, ¿cierto? Los escenarios que pasamos de a lo mejor un dólar sobre 1.000 pesos y ahora estamos presionados a la baja, pero siempre cambiando. Entonces, el objetivo un poco de esta presentación es ver o analizar los factores que influirán en el tipo de cambio en el segundo semestre y presentar algunos posibles escenarios y proyecciones, ¿ya? Todos tenemos claro que el dólar es extremadamente relevante para nuestra economía chilena y los mercados financieros, ¿cierto? Eh, a mí me gusta hacer un poquito de como volver atrás y ver, hacer un post-COVID y un post-COVID, ¿ya? Porque no sé si alguno de ustedes operaba dólar antes del COVID, ¿cierto? Y del estallido social, pero la verdad que hubo un cambio importante si es que consideramos el COVID desde el 2020 al 2021, ¿cierto? Porque durante la pandemia el tipo de cambio experimentó una volatilidad importante, ¿ya? Vimos que en el 2020 el dólar se depreció fuertemente, eh, principalmente por la incertidumbre global, la caída del precio del cobre, el impacto económico de la pandemia, eh, pero vimos recuperación de los metales o de los commodities en general en el 2021 y la economía empezó a reabrirse, lo que generó que nuevamente las monedas emergentes empezaran a apreciar. Eh, También nosotros, bueno, tuvimos el estallido social antes, donde también vimos máximo histórico en el dólar, llegando a 1060 donde el Banco Central tuvo que salir a intervenir y vimos una corrección importante. Después vamos a meternos en los gráficos, ya ahora me gustaría que solo revisáramos esto. Y también si tienen dudas, por favor, vayan levantándome la mano y así no hacemos un monólogo, conversamos. Me gustaría escuchar un poco la opinión de ustedes, que creo que también es importante. Yo no tengo la verdad de esto, eh, sí que me gusta que me vayan comentando un poco sus visiones, opiniones, etcétera. ¿Ya? Después, bueno, para el periodo 22-23, vemos que el dólar se fortalece globalmente debido a las políticas de alza de las tasas de interés por parte de la Fed, ya para intentar combatir la inflación. Eso puso bastante presión sobre el dólar peso, que se depreció importantemente, ¿ya? Sin embargo, tuvimos como un salvavidas, ¿cierto? Que fue que los precios del cobre aumentaron y eso ayudó, ¿cierto?, que el dólar peso de cierta forma se moderara. ¿Ya? Después, en el 2023, seguimos viendo alta volatilidad. La economía chilena enfrentó desafíos importantes en relación a la política impulsada por reformas propuestas por el gobierno, donde nuevamente el cobre nos ayuda a frenar un poquito esa volatilidad, ¿ya? Pero las condiciones globales siguieron fortaleciendo la moneda dólar en el mundo, ¿ya? Eh, Tenemos también dentro de este resumen, ¿cierto? El impacto de las políticas monetarias por parte de la Fed y el Banco Central de Chile, ¿ya? Y cómo la inflación y las decisiones de la Fed van a afectar todo lo que viene para adelante. Eh, si nosotros nos remontamos un poquito para atrás o vamos para atrás a principio de año, veíamos que la Fed tenía un discurso súper positivo con respecto a la baja de tasa, donde veíamos que los datos macroeconómicos de Estados Unidos venían saliendo o estaban enfriándose y en un comienzo de año la Fed dijo que posiblemente vendían 3 bajas de tasa, ¿ya? Esto cambió rápidamente, ya que empezamos a ver que la economía norteamericana no se enfriaba, ¿cierto? Seguíamos viendo datos muy fuertes, datos de empleo, datos de PMI, datos de producción, donde vimos que la economía norteamericana parecía no desacelerarse
y vimos rápidamente un cambio en la postura de Powell, donde dijo, oye, sabéis que la inflación para nosotros es importantísima, no vamos a bajar las tasas de interés si no encontramos que estamos en un momento adecuado para hacerlo. ¿Ya? Y pasamos de 3 a 2 a 1, y en un momento algunos miembros de la FED dijeron, saben que nosotros creemos que esta cuestión hay que subirla. ¿Ya? Y eso se ha ido disipando un poco ahora en estos meses que hemos visto datos mixtos, datos en línea y algunos más malos. ¿Ya? Que eso es importante, vamos a revisar el calendario económico, eh, porque efectivamente Powell ha sido súper enfático de decir, oye, sé que la inflación es un problema importante, y bajar las tasas anticipadamente va a ser un peor problema que tener inflación alta. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, ha sido súper cuidadoso. Ya, a diferencia un poco a lo mejor lo que está pasando acá en Chile, nosotros vimos a Rosana Costa que ha sido sumamente agresiva en un comienzo con su discurso de que las tasas tenían que bajar, pero empezamos a ver datos de IMASEC y IPC más alto de lo esperado, donde, claro, genera un poco un conflicto de sobre, oye, ¿qué vamos a hacer? Si bajamos las tasas muy rápidamente, a lo mejor la inflación se nos va a disparar nuevamente, vamos a tener un dólar presionado al alza, si no baja las tasas, impulsa el dólar al alza. ¿Qué fue lo que pasó la primera vez que bajaron las tasas y sorprendieron con 125 puntos, si no me equivoco, o 150, donde el dólar se nos disparó y de nuevo se acercó cerca de los 1.000 pesos? ¿Ya? Entonces hay que estar atento al impacto o a la inflación, o al impacto de la inflación y la decisión que pueda tomar la Fed y las decisiones futuras que pueda tener también el Banco Central. Para hablar del peso, ¿cierto? Hay cosas que no podemos ignorar, ¿cierto? Y vamos a revisar esas cositas. Deme un segundo, mis notas. Acá. Bueno, como todos ya saben, ¿cierto? Imagino, me han escuchado repetirlo una y otra vez. eh, el, Acá es precio, disculpen, no recios, vamos a arreglarlo. El precio de las materias primas es un factor muy importante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, somos un país netamente minero. eh, Mientras más caro está el precio del cobre, más dólares entran a Chile, más plata tiene el gobierno, ¿cierto? El Estado, eh, y la economía del país tiende a mejorar. Entonces es importante ver las proyecciones del cobre, ¿ya? Uno puede ver cómo están los precios de los futuros y también las proyecciones analistas. Entonces, llevando eso o aterrizando eso, ¿cierto? Hace pocas semanas hablamos de un super ciclo del cobre donde se proyectaba, ¿cierto? Por sobre $5 la libra, efectivamente ocurrió, estuvo 1 o 2 días en $5, después vino una corrección importante de casi un 10%. Algunos analistas, ¿cierto? Un trader francés importante que dijo que él creía que en los próximos años el cobre iba a estar por sobre $16. Eh, Me parece un poco exagerado, pero la verdad, como te digo, nadie tiene la bolita de cristal en esta cuestión, y pasamos un poco al segundo punto con respecto al cobre, que es el impacto de la demanda global del cobre. ¿Ya? Y hay un par de cosas que están ahora afectando en particular la demanda global, y tenemos el tema de la inteligencia artificial y tenemos el tema de la electromovilidad, ¿cierto? Cada vez más los estados están desarrollando políticas para dejar de ser estados donde las políticas de automóviles son de combustión y estamos pasando a la electromovilidad. Y para eso, ¿cierto? La demanda de cobre aumenta significativamente. Y también el tema de la inteligencia artificial, que vamos a revisar con Felipe en una presentación la próxima semana, es que la cantidad de cobre que se necesita para realizar o desarrollar esta tecnología es impresionante. ¿Ya? Entonces, todo eso debería tender a impulsar a que el cobre eh, tienda a subir, por lo que debería tender a que nuestra moneda se tienda a apreciar. ¿Ok? Entonces tenemos como los factores locales, el precio de la materia prima que afecta localmente, pero se transa globalmente, y tenemos el impacto por la demanda global de cobre. ¿Ya?
Tenemos también las políticas económicas y fiscales de Chile, ¿ya? Es importante, ¿cierto? Históricamente Chile ha tenido una política fiscal muy responsable y muy ordenada, ¿ya? Entonces tenemos que ver cómo las nuevas políticas, leyes, reformas pueden afectar el comportamiento de la divisa, por darle un ejemplo, ¿cierto? Tenemos un país que se está tramitando una reforma tributaria. Eh, si hacemos raya para la suma, ¿cierto? O ponemos, como se dice, la pelota al piso, ¿esto va a ser una reforma buena para la economía del país o va a ser perjudicial? Y eso, bueno, tenemos que, ahí uno puede ponerse a hilar un poquito más fino y ver efectivamente eh, si va a tener un impacto favorable a la economía, si el objetivo es solamente recaudar más impuestos o incentivar la economía de cierta forma, entonces es importante. Y eso va de la mano un poco con las reformas estructurales que podamos como país tomar, ¿ya? Entonces, para mí, ahí está mal escrito, en realidad, la política monetaria es un poco más de política económica y fiscal de Chile, más que la política monetaria. Acá en política monetaria es netamente con las tasas del Banco Central, ¿ya? Eh, Tenemos que también tener en cuenta la situación económica global y nacional, ¿ya? Hablamos del riesgo país, en la cuenta pública el presidente habló de que el riesgo país está en lo más bajo desde abril del 2018. Efectivamente eso es verdad, se hizo un fact-check y es efectivo, ¿ya? Y la política, el riesgo país, la política, la estabilidad política, influencia la confianza en los inversores, ¿cierto? De qué tan dispuestos están de venir y traer lucas y dólares a Chile. Mientras más dólares entran a Chile, ¿cierto? Más abundante se hace la moneda, más se aprecia nuestra moneda. ¿Ya? Y cuando hablamos de situación económica global, también tenemos que tener presente las elecciones y cambio en la política. ¿Ya? Ahora uno no tiene la bolita de cristal, pero vemos cómo el candidato que más posibilidades tiene de salir en este momento es el candidato de derecha, ¿cierto? O algunos dicen centro derecha, Evelyn Matei, que va punteando, ¿cierto? En el ranking. Entonces, uno podría decir, sé que a lo mejor vamos a cambiar de un gobierno de centro izquierda o izquierda, como quieran llamarlo algunos, a algo de centro a centro derecha. Y esto debería venir acompañado con políticas económicas más favorables para impulsar la economía, a beneficio a pymes, a lo mejor beneficios tributarios, otra nueva reforma, que la verdad que Chile es un país de reforma tributaria, o sea, ya llevamos, hizo Bachelet, hizo Piñera, después Bachelet nuevamente, Piñera creo que también hizo otra y ahora estamos con otra, o sea, realmente somos un país de reformas tributarias. Personalmente creo que eso afecta efectivamente la visión que tienen a lo mejor de afuera sobre nosotros, porque uno cuando hace proyectos importantes no invierte por 4 años un gobierno de turno, ¿cierto? Uno está buscando rentabilidad de largo plazo, ¿ya? Eh, Iba un poco esto de la mano con los flujos de capitales. Yo siempre en mis seminarios de la ONCE muestro cómo está la posición extranjera neta, ¿cierto? Y eso también afecta efectivamente cómo se comporta el dólar peso. No, eso no es. Dame un segundito. Acá. Un segundito, esto ya lo vimos. Acá. Bueno, ¿qué factores podrían afectar directamente el segundo semestre el dólar peso? Ya, y yo, bueno, rescatando un poco lo que hablamos en la lámina anterior, las tasas de intereses, las condiciones geopolíticas, el precio del cobre, el riesgo político. Ya vamos a comenzar con las tasas de interés. Em, Tenemos qué va a pasar con la tasa de interés en Estados Unidos.
Eh, a mí me gusta mostrar harto una herramienta que se llama la Fed Tool Watch, que nos dice los porcentajes de posibilidades. Acá tengo una pregunta. Ay, no se dejó escuchar un poco. Ok, perfecto. Eh, la posibilidad de baja de tasas, ¿cierto? Según todo lo que está, toda la información disponible del mercado. Y hemos visto que la primera baja de tasas es en septiembre, ¿ya? Eh, Eso efectivamente puede ir cambiando y puede ir moviéndose, dependiendo qué tan bueno o malo sean los datos de Estados Unidos. Mañana tenemos un dato importante que podría efectivamente a lo mejor hacer un cambio en el gráfico que tenemos de la posibilidad de baja de tasas para la Fed de septiembre. Vamos a revisarlo un segundo, que es este, ¿cierto? Un segundito. En septiembre ya tenemos, ¿cierto?, que más del 50% cree que va a venir una baja de tasa en septiembre. Ya en junio ya está descontado que no va a haber una baja de tasa, ¿ya? Pero a mí me interesaría ¿ya? Porque acá en julio sí efectivamente sería una sorpresa de una baja de tasa y podríamos, si el mercado o la Fed, disculpen, la Fed sorprende con una baja de tasa, esto sería realmente una sorpresa para el mercado y podríamos ver a lo mejor el dólar bajando fuertemente, ¿ya? Entonces, para el día de mañana, ¿ya? Tenemos el non-farm, ¿ya? Y es un dato que es importante el primer viernes de cada mes. Entonces, este es un dato mensual, a diferencia de los datos que están saliendo toda la semana de empleo, ya que saca todos los empleos estacionales, ya como, no sé, por los temporeros, etcétera. Ya, entonces, yo creo que este dato es clave y estemos atentos a esto, ya, porque efectivamente si hay una baja importante porque el dato de empleo salió malo, posiblemente el mercado la Fed podría sorprender con una baja anticipada. Ya, y eso sí efectivamente movería el mercado, veríamos la bolsa nuevamente rompiendo máximos, como lo hizo el día de ayer, que el S&P y el Nasdaq rompieron máximos. Entonces, hay que estar atento a ese dato de mañana, que para mí es realmente importante. ¿Ya? Y tenemos las tasas de interés. Acá en Chile hemos visto que Rosana Costa, la última declaración ha sido un poquito más conservadora y el mercado descuenta o espera que sean solamente 25 puntos base. Ya tuvimos un IMASEC muy alto el día lunes, entregó el IMASEC, ¿cierto? Sobre 4%. Entonces, eh, creo que tiene que ser cuidadosa, ¿ya? Entonces, al no bajar las tasas tan fuertemente o ser un poquito más cautelosa, también le entrega o alivia un poco al dólar peso o fortalece al peso, ¿ya? Porque mientras más baja la tasa, más posibilidades de carry trade tenemos y el dólar peso tiende a subir, ¿ya? Entonces, las tasas de interés van a jugar un papel clave a cómo se va a mover el dólar peso en el segundo semestre. ¿Ok? Eh, las condiciones geopolíticas creo que también es importante que lo tengamos presente. ¿Qué conflictos tenemos importantes en este momento que podrían escalar o podrían salirse a lo mejor de las fronteras que están ahora? Tenemos uno, el conflicto palestino-israel, y tenemos el conflicto Rusia-Ucrania. Ya el Rusia-Ucrania a lo mejor ha pasado a un segundo plano, pero la atención es importante. Ya los invito a ver un documental en Netflix que se llama La Guerra Fría, la bomba atómica y la Guerra Fría. ¿Ya? Y hablan de que efectivamente estamos mucho más tenso de que fue en el periodo de la Guerra Fría. ¿Ya? Y bueno, y ahí explican por qué, y efectivamente cualquiera de estas condiciones geopolíticas pueden afectar al dólar peso. Entonces, podemos tener baja de tasa en Estados Unidos, podemos, eh, deme un segundo, por favor.
podemos ver a lo mejor que efectivamente en Chile tenemos mayor crecimiento y debería fortalecerse, pero si esta cuestión escala a un nivel mayor, todo el análisis cierto que podamos tener puede irse a las pailas, ¿ya? No sé si recuerdan eh, hace poco que pasó que no me acuerdo qué pasó con un posible ataque o el ataque de Irán por los drones, que el mexicano saltó un 4% en un par de minutos. Bueno, efectivamente puede pasar con el dólar peso y puede moverse fuertemente. Entonces hay que tener muy presente, ¿cierto? Esa noticia. Eh, a mí ahora, claro, yo no estoy tan asustado de dejar posiciones abiertas en el dólar peso como lo estuve a lo mejor hace un par de meses cuando estaba o estuvo a punto de escalar el conflicto entre Irán e Israel que se estaba metiendo, ¿ya? Pero siempre estar atentos, hay que tener claro que esos factores sí le van a pegar al dólar peso, ¿ya? Después los precios del cobre. El precio del cobre también va a jugar un papel fundamental y creo que si logramos posicionarnos sobre $5, el peso debería tender a bajar, ¿cierto? O afirmarse bajo los 8.50, pero necesitamos tener un periodo más prolongado el cobre sobre esos precios. Ya acá tuvimos un día, 2 días y después, bueno, salieron a botarlo, muchos que estaban cortos. eh, Entonces, el precio del cobre por sobre 5 va a jugar un precio fundamental en la presión bajista que pueda tener la divisa, ¿ya? Entonces yo estaría atento a las proyecciones, los futuros. Acá María Soledad me pregunta si puedo mandar las páginas que ocupo. Sí, no hay problema. Yo estoy revisando futuros de cobre, estoy revisando la Fed Toolwatch, donde veo las tasas, veo la posición neta extranjera y tengo la página de Hacienda por si efectivamente hay algún tipo de venta. ¿Ok? Y tenemos el riesgo político, ya tenemos elecciones. De hecho, este domingo hay elecciones, si no me equivoco. eh, y después tenemos qué va a pasar con con las elecciones en Estados Unidos que podrían afectar también el dólar peso, ¿ya? Entonces, eh, hay que estar, ¿cierto?, atento a todos los cambios que puedan haber en las direcciones de los países porque efectivamente pueden afectar al dólar. El otro día, bueno, Trump habló de que está pro criptos, ¿cierto? Y las criptomonedas se pegaron un salto, ¿ya? Y así efectivamente puede pasar en Chile. Si vemos que, por ejemplo, en las municipales hay un cambio importante de las comunas que pasan o que estaban en control de la izquierda y pasan a lo mejor a la derecha, también puede ser un posible guiño, ¿cierto? Que las elecciones van a efectivamente tender a ser más a la derecha y eso debería fortalecer al peso, ¿ya? Entonces, hay que estar atento a eso. Eh, Dame un segundito. Acá. Entonces, como conclusión, me gustaría plantear dos escenarios. Dos escenarios. ¿Ya? Y tenemos como escenario número uno una apreciación del dólar peso, ¿cierto? O sea, depreciación del dólar, eso quiere decir que la divisa debería tender a bajar. Tenemos un supuesto número uno que es una recuperación sostenida de los precios del cobre, ¿ya? O sea, tenemos que nuevamente volver a estos máximos, ojalá sobre los $5 la libra. Tenemos que también políticas fiscales y monetarias favorables para Chile. Vemos que el país se está endeudando de manera responsable, que a lo mejor la reforma tributaria es una reforma
que aunque intente recaudar más, tiene beneficio pro mercado, pro pyme, entonces eso debería tender a ayudar al crecimiento de Chile. ¿Ya? Y tenemos una reducción de la inflación en Estados Unidos y menor agresividad en la Fed. O sea que la Fed efectivamente diga que tenemos que bajar las tasas de interés, a lo mejor hacemos las dos bajas de tasa o una tercera. Para mí el dólar peso con esos escenarios debería estar cerca de los 800, no, acá, 858, ¿ya? Eso es con todos las tres posibles, ¿cierto? Precio del cobre sostenido al alza por un tiempo, una política económica y fiscal responsable y que la Fed comienza a bajar las tasas por lo menos dos veces y que la inflación esté relativamente controlada. Si esos escenarios se dan, podríamos ver perfectamente un dólar en 850, ya que es una corrección de un 38,2% de Fibonacci, me parece bastante razonable. ¿Ya? Después, hablemos de un escenario 2, de una depreciación del peso, ¿cierto? O sea, una apreciación una apreciación del dólar. Deberíamos ver básicamente lo contrario, ¿cierto? Que el cobre continúe cayendo, que no respete este precio, ¿ya? O sea, este precio ya para mí es un piso importante, o en realidad el 61,8 Fibonacci, ¿ya? Pero de romper este nivel, estamos hablando de una corrección del 50% de la tendencia alcista que tuvo, o sea, podríamos ver una caída de un 7% más. Eh, Aumento de incertidumbre política en Chile, donde cada vez se ajusten más las elecciones, donde a lo mejor veamos algún tipo de, no sé si estallido social 2.0, 3.0, pero donde veamos un descontento importante, donde se note la tensión, ¿cierto? Eh, También que la Fed efectivamente no baje las tasas, ya que mantenga las tasas. Incrementar lo veo complicado, pero al mantener las tasas, ¿cierto? Es que quiere decir que estamos viendo que aún la inflación no está controlada. Recuerden que estamos altísimos históricamente para Estados Unidos con unas tasas bastante altas. Entonces, de mantener las tasas o incrementar las tasas en su efecto, el dólar debería rebotar fuertemente y podríamos volver perfectamente a los 960, 970, y teniendo en cuenta que acá en Chile, para estimular la economía, deberían seguir bajando las tasas, ¿ya? Entonces, eh, deberían presionar el dólar al alza, ¿ya? Eh, el tipo de cambio, ¿cierto? De que si nos encontramos en un escenario como al medio de todo esto, ya yo creo que el tipo de cambio debería mantenerse en un canal lateral eh, entre los 900 y 935. Ya eso es que si es que no pasa mucho más de lo que está pasando ahora, ¿cierto? Debería ser el rango que debería moverse el tipo de cambio, ¿ya? Eh, yo creo que, en conclusión, ¿cierto? Tenemos que tener claros los factores que van a pegarle al dólar peso, ¿cierto? Para estar monitoreándole. La vigilancia constante de las decisiones de política monetaria y los precios de las materias primas. Y como recomendación como para los inversionistas, es una gestión activa ante la volatilidad y los riesgos que pueda presentar la moneda, ¿ya? Y creo que con eso deberíamos poder surfear el mercado de forma positiva. No sé si hay alguna pregunta, duda, consulta. ¿Acaso le me pregunta si la situación geopolítica afecta la decisión de baja de tasa de la política monetaria de Estados Unidos?
Sí, yo creo que sí lo afecta, pero no a menos que Estados Unidos realmente esté metido en el conflicto, ¿cierto? Pensemos que Estados Unidos está en NATO, ¿cierto? O OTAN, y ha estado mandando apoyo. Powell lo ha mencionado un par de veces, ¿ya? Pero no para algo que nos preocupe, ¿ya? Entonces yo creo que en este caso ahora no es algo que Powell va a decir, oye, porque está el conflicto, no vamos a bajar las tasas. Yo creo que es un poco más que si efectivamente parte un conflicto bélico importante, podría afectarle al dólar, al dólar globalmente, y ahí eventualmente podría tener un efecto sobre las tasas. Eh, yo creo que si uno es optimista con respecto a la Fed, que debería bajar las tasas, yo creo que uno podría estar corto en dólar peso, ¿ya? Va a depender desde cuándo o dónde. Eh, yo, por ejemplo, estoy corto y creo que deberíamos mantenernos cortos y estoy hablando de mediano corto plazo, ya no estoy hablando de acá a 6 meses. Bajo 9.10, 9.14 yo estaría más corto, ya pensando que podría tender a buscar estos mínimos de 8.95 y eventualmente 8.83. ¿Ya? Sobre todo si los datos de mañana de Estados Unidos salen malos. Entonces, eh, estaría más corto. De hecho, mi posición ahora actual es corta, ¿ya? Eh, y lo que sí, yo siempre lo digo, para tomar una posición nueva el día viernes, por ejemplo, no sé si lo haría, ¿ya? Pero yo como tengo posiciones más arriba, mantengo mi posición corta. Pienso que 9.20 es una resistencia importante. Sí, yo a lo mejor un poquito antes. Yo creo que hay que mirar los 9.10, 9.14 y después tenemos los 9.20 que está, lo dijiste, súper marcado, pues mira, no logró romperlo, ¿ya? De hecho, hoy día en la mañana tenía todas las ganas, ¿cierto?, de romper el 9.15, no pudo, la bolsa siguió subiendo, pero sí a un nivel importante. ¿Qué es malo en los datos? Buena pregunta, Pamela, porque uno siempre habla de datos buenos, malos, pero malos en relación a qué. Ahora, si vemos datos, por ejemplo, vamos a revisarlo acá al tiro. Si el día de mañana, por ejemplo, bueno, mañana tenemos IPC, ¿ya? Datos, ¿dónde está? Acá. Si hay más solicitudes, o sea, de desempleo, si esta cuestión son 200.000, es un mal dato, porque hay más gente que está pidiendo beneficio de desempleo. Entonces, eso va a hacer que el dólar a nivel global se deprecie, pero en consecuencia Powell podría interpretarlo, ok, finalmente la economía está bajando un poco la velocidad, está un poquito peor, necesitamos apoyarla con una baja de tasa, ¿ya? Entonces a eso me refería más malo, ¿entienden? Ah, tiene razón, acá, era el de hoy día, fue la solicitud de desempleo, ¿no? ¿Dónde está? Acá, ese era. Hoy día salieron más malos, se pidieron 229.000, me confundí, tiene razón. Ya, entonces, más malo debería debería darle incentivos para que Powell baje las tasas de interés. ¿Más dudas? ¿Consultas? Los links, voy a mandar los links. A ver, vamos a mandar este link. Este es de la Fed. No sé si lo mandé a todos o solo a alguien. Por favor, ¿me pueden confirmar? Vamos a mandar el de Hacienda. Vamos a mandar el de la posición neta extranjera. A ver, ahí sí.
Este seminario no sé si se va a subir. Tengo que preguntar a la gente de marketing. Creo que era solamente para hoy día, pero vamos a consultarlo. ¿Ya? Vamos a preguntar. Esos son los tres links que veo. ¿Ya? Y déjenme los futuros de cobre. CME Copper Futures. Acá. Acá están. Y acá están los futuros de cobre. Eso es lo que reviso. Pero bueno, eso vendría siendo el seminario. Espero que les haya gustado. Nos estamos viendo mañana. Mañana tengo seminario de la 11 con ustedes nuevamente, así que podemos conversar. Muchas gracias por conectarse. Espero que les haya ayudado y nos estamos viendo en un próximo escenario. Que estén muy bien. Un abrazo, un muy buen jueves y que tengan un muy buen trading. Chau, chau.